Bien, vamos a conversar y estamos con Pablo Quintero, presidente del Colegio de Odontólogos de Venezuela. Importante, Pablo, que estés con nosotros porque no solo hay un tema que tiene que ver con la situación laboral de diversos gremios en el país, entre ellos están los odontólogos, ¿no?, que están, me decías antes de comenzar, en una conversación, ¿verdad?, para lograr un convenio colectivo. Son muchos trabajadores del gobierno en ese sentido, también los odontólogos, pero adicionalmente está lo del proyecto de ley de ejercicio de la odontología y ver cómo va marchando todo eso. Y hay una serie de temas que son importantes para un gremio un gremio pues que ocupa un espacio significativo pues en el país. Así que me gustaría comenzar con el tema de las movilizaciones, el tema del convenio colectivo, el tema de las dificultades que se están presentando en este momento. Sí, bueno, el país ha visto la realidad que ha presentado el escenario político en estos primeros días de enero, ¿no? Y hay una realidad que es que el sector educativo, los docentes, al igual que el sector de los profesionales de la salud y los trabajadores de la administración pública, están exigiendo sus justos derechos reivindicativos, laborales, que incluya un aumento salarial que eleve la calidad de vida de todos estos trabajadores que día a día generan al país su granito de arena por la construcción de un país mejor, pero que en la vida cotidiana no se ve reflejado. ¿Por qué? Porque los educadores tienen contrato colectivo vencido, los profesionales y los trabajadores de salud, que somos más de 450.000 en todo el país, no tenemos un contrato colectivo, no hay discusión, no hay ningún tipo de señal del gobierno que permita visualizar un ajuste en los salarios de los trabajadores. En el caso concreto, Pablo, de los trabajadores de la salud y el gremio de odontólogos pertenece a los trabajadores de la salud, ¿cuál es la situación que tienen? No, nosotros casi que digamos que es una calcomanía, una copia exacta de lo que viven los maestros, nuestros maestros. No tenemos el contrato colectivo actualizado, está vencido de hace varios años atrás. No ha habido una convocatoria formal de parte del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo que convoque a todos los gremios, porque no solamente allí estamos los odontólogos, allí estamos hablando de 5 gremios del sector salud, que son los farmacéuticos, los bioanalistas, los enfermeros, los médicos también, todo el sector salud, incluyendo los trabajadores administrativos y los trabajadores obreros, pues que al igual como lo hemos dicho, nos hemos solidarizado con la justa lucha de nuestros maestros en la exigencia de salarios dignos que permitan elevar el nivel de vida, y también nosotros como profesionales del sector salud rechazamos la criminalización de la protesta, creemos que son derechos consagrados en la Constitución que deben ser garantizados y de que el Estado, el Ejecutivo, debe de manera inmediata tomar las medidas necesarias para que todos estos trabajadores, incluyendo la administración pública, sean reivindicados en este momento. ¿Tú crees que esa criminalización que tú señalas pueda detener la lucha reivindicativa de los diferentes sectores laborales, sobre todo los que pertenecen a la administración pública? No, yo creo que no. Yo creo que hay un sentimiento... ¿Tú crees que esta lucha es irreversible, piensas? ¿Crees que esta lucha va a ser sostenida? ¿Crees que los gremios magisteriales, docentes, los sectores o el sector de la salud no se va a detener frente a cualquier advertencia o detención, incluso como pasó en Guayana, de trabajadores? Nosotros creemos que ha habido un nivel de conciencia en ascenso de parte de los trabajadores, y muestra de hecho es que en estos primeros días de enero la movilización de los educadores en todo el país ha sido espontánea, no ha sido una movilización orgánica, no ha sido una movilización tutelada por partidos políticos, por sindicatos, por gremios, sino que ha sido una reacción espontánea de desespero en toda la clase trabajadora educativa, y que se ha venido trascendiendo y que ha venido trasladándose incluso al sector de los trabajadores de la salud, que bueno, nosotros esperamos próximamente poder nosotros activarnos en reunión permanente con el intergremial y con todos los sindicatos, de manera de fijar posición, no solo de seguir exigiendo la discusión inmediata del contrato colectivo, sino que se mejoren las condiciones laborales, la infraestructura de nuestros hospitales, se mejore la dotación de materiales e insumos que garantice el derecho
consagrado en la Constitución 84-85, el derecho a la salud del pueblo venezolano. Sin embargo, ustedes han ido, Pablo, incorporando en forma gradual. Ustedes han venido dando apoyo efectivo en diversas partes del país a esta movilización del magisterio. ¿Eso puede extenderse? ¿Ustedes también pueden ir a la calle a protestar? Sí, por supuesto. Creo que lo hemos dicho y bueno, la Constitución lo garantiza. Ha habido una alianza que se ha venido intensificando en los últimos años con respecto a todos los trabajadores de la administración pública. Nosotros creemos que hay un escenario importante en el cual los trabajadores de manera contundente vayan unificando criterios en torno a una agenda común, laboral, gremial, de derechos consagrados en la Constitución para que exigirle de manera unitaria al gobierno nacional que a pesar de las medidas coercitivas, a pesar del bloqueo, a pesar de la situación país que vivimos, los trabajadores no son los responsables ni tienen que cargar con ese tipo de actividad. O sea, nosotros los trabajadores no somos los que tenemos que cargar el peso de la situación, de las medidas coercitivas y del tema del bloqueo. Debe el gobierno nacional, el presidente Maduro, como lo han dicho recientemente la vicepresidenta, va a haber unos anuncios. Bueno, el anuncio tiene que ser un aumento general de salario para todos los trabajadores del país. Ahora, el gobierno dice que no tiene dinero, lo ha expresado públicamente. Han surgido algunos bonos, este fin de semana que acaba recién de concluir, pues se conoció un bono para los docentes están molestos, están insatisfechos, piensan que es una limosna, son 580 bolívares para los activos y 405 para los jubilados. Entonces ellos dicen, bueno, pero es que esto no resuelve el problema de fondo. No. Ahora el gobierno, insisto, dice que no tiene dinero. ¿Cómo manejar esa situación? Otros dicen, bueno, no tienen dinero para esto, pero hay dinero para otras cosas. Eso es lo que argumentan, por ejemplo, los dirigentes gremiales del magisterio. No, yo quedé sorprendido recientemente con las declaraciones de un dirigente sindical del magisterio, que en la víspera de la movilización de los trabajadores que estaba para el día 16, rechazaba y decía a los educadores que había que ir a los salones. Y los educadores no comparten ese tipo de dirigentes, porque cualquier dirigente sindical debe estar al lado de los trabajadores, al lado de la clase que en estos momentos está explotada, porque reivindicativamente los salarios de hambre que perciben los educadores, los profesionales, la administración pública es una realidad. Ahora, lo decía yo hace un segundo, el costo no lo pueden pagar los trabajadores. Aquí el Ejecutivo debe tomar medidas políticas de manera inmediata, al costo que sea, pero no puede ser que nosotros los trabajadores seamos los que tengamos que correr con estas consecuencias. Pablo, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar enseguida para seguir conversando contigo. Estamos con Pablo Quintero, presidente del Colegio de Odontólogos de Venezuela. Bien, continuamos conversando con Pablo Quintero, presidente del Colegio de Odontólogos de Venezuela. Hablábamos de una expectativa, Pablo, que se genera con unos anuncios que hizo el fin de semana la vicepresidenta ejecutiva de anuncios tal vez de aumento salarial, pero ¿en qué forma, de qué manera, cuánto puede ser un aumento, cuál puede ser el porcentaje? Se va a argumentar que inmediatamente se aumenta el salario y repunta la inflación. Tienen que tomarse entonces medidas colaterales, medidas coetáneas para poder enfrentar el tema de la inflación también. No hay nada claro en el horizonte ni está definido, pero algo debería ocurrir. No, es que aquí lo primordial debe ser que el Ejecutivo tiene que llamar a los trabajadores. Es decir, que aquí tiene que abrirse una mesa con los trabajadores en cada una de las regiones, cada uno de los sindicatos. Es decir, que el tema de los beneficios laborales no solo pasa por el aumento de un salario, sino pasa por un conjunto de reivindicaciones que permitan hacer un paquete de medidas para la clase trabajadora. Por eso existe históricamente los contratos colectivos. Es que incluso el aumento exclusivo de salario no va a resolver el problema de fondo, como tú lo dices, claro, de la economía del país. Pero son medidas que se han retrasado, son medidas que se han aguantado, pero que el trabajador ve que en otros escenarios de la vida del país hay una mejoría económica. Hay una mejoría económica que se ve en el país a cierre de año y las perspectivas económicas del 2023 tan positivas económicamente para el país. Entonces el trabajador dice, el país mejora económicamente, el gobierno dice que el país está mejorando económicamente
y la clase trabajadora no ve reflejado que ese crecimiento se traduzca en beneficio para los trabajadores. Por eso es que es la desmotivación que hay en los salones, por eso es que la deserción que hay de los profesionales del sector salud, que ven que no se traduce ese crecimiento en mejores condiciones laborales. Claro, lo que pasa es que si tú vas a hacer un aumento o una corrección, ya sea del salario mínimo, aumento general, es mucho más complejo el tema. Bueno, pero si haces un aumento salarial pírrico, Pablo, eso se te va en nada, pues, y van a continuar las protestas y las manifestaciones y el descontento. Sí, bueno, eso tienen que evaluarlo bien. El gobierno, que es el que maneja el dinero, que maneja los recursos, tendrá que ver cómo lo hace. O tendrá sencillamente que reducir o cortar ciertos gastos que a lo mejor son innecesarios para poder entonces dar ese aumento de salarios, o sea, aumento del salario mínimo, que me imagino que será lo que pudiera anunciar. Sí, pero es que la prioridad de un país son la educación y la salud. Claro, entonces, sin duda. Ahí hay que priorizar. ¿Qué sector de la vía nacional tiene que tener la prioridad para el Ejecutivo? Si son los trabajadores, si son los profesores, o es el sector bancario, o es el sector oligárquico, económico o empresarial. O sea, aquí todos valen. Aquí vale el sector empresarial privado que se ha venido fortaleciendo, que ha venido en crecimiento, pero aquí también valen los trabajadores. Ahora, tú tienes también, cuando vayas a hacer, si lo vas a hacer y si haces el anuncio, tienes que establecer claramente cuánto significa eso de cara a lo que es la comparación con una divisa internacional. Pues tú puedes hacer un aumento en bolívares de determinado monto, pero si eso representa muy poco frente a lo que es la realidad económica, entre lo que es el desenvolvimiento que se afinca y se apoya en dólares, imagínate lo que significaría. Bueno, también ahí viene esa necesidad de sentarse, de analizar los escenarios que existen. Pero pues ese bono del fin de semana al magisterio, 580 bolívares, esos son $29 y pico. Claro, o sea, eso es... paséate por allí, comienza por allí. ¿Cuánto puede ser un salario mínimo? ¿O cuánto también pueden resistir las finanzas del gobierno un aumento? Son cosas que deben hablarse con mucha franqueza. Los trabajadores hemos venido pidiendo que el salario tiene que estar al igual que la canasta básica. Es lo justo y necesario para poder vivir. Por lo menos 400 y pico. Es la realidad, es lo que se palpa en el día a día para usted ir al mercado. Es el más bajo de América Latina y uno de los más bajos del mundo. La alimentación de su familia, para garantizar el vestido, es la realidad. Que te digo, es uno de los más bajos. El salario mínimo de Venezuela es el más bajo de América, inobjetable e indiscutiblemente, pero también de los más bajos del mundo. Más bajo que el de Cuba, que sí ha estado bloqueada por más de 50 años. Es la realidad. O sea, aquí tenemos que hablar... Bueno, bloqueos entrecomillados también el cubano. Tenemos que hablar con los pies sobre la tierra y nosotros hacemos un llamado a nuestro presidente Nicolás Maduro a que yo sé que en estos instantes, de estas últimas horas, deben estar sentados evaluando los escenarios sobre el tema salarial de los trabajadores para los anuncios que la vicepresidenta dijo eran en unas cuantas horas. Así que hemos estado a la expectativa y con mucha fe que cualquier tipo de anuncio sea en beneficio de los trabajadores, que esperamos no haya sido el bono de los 580. El bono no resuelve el problema de los trabajadores. Los trabajadores quieren un aumento general, los trabajadores quieren contratos colectivos. Sector salud, por ejemplo, ¿cuánto, Pablo, el sector salud, el sector que tú representas, cuánto aspira? No, bueno, es que decir un monto exacto... Claro, no es fácil. Hay una tabla salarial de la administración pública donde estamos nosotros, los profesionales del sector salud. Esa tabla tiene un conjunto de pasos en la escala que nosotros creemos que es ahí donde hay que sentarse. Por eso... Pero tú tienes que contrastarlas con el desenvolvimiento del mercado cambiario, porque esa es una realidad que no puedes ocultar, contrastarla con el dólar. Por eso hay que sentar por eso es que tiene que llamarse a la apertura de la discusión de los contratos colectivos. Es que tiene que ser una necesidad, que tiene que ser una obligación del Estado, que los contratos colectivos se discutan de manera inmediata, por lo menos en el caso de los educadores y en el caso del sector salud, que están vencidos. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? A partir de esta semana estamos como a la expectativa y muy pendientes de lo que puede ocurrir. Muchas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros. Pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.